Marcelo Aceto, fui tripulante del destructor Santísima Trinidad. Llevo la Armada, yo soy de Capital, llevo la Armada de una manera muy particular porque la verdad no tenía para nada vocación, mi casa estaba con muchos problemas internos, digamos, una separación en aquella época era todo un problema. Esa separación hizo que mi mamá salga a trabajar, yo me ocupé de mis hermanos, eso me daba un poco más de libertad, estaba más en la calle, me arrimé al club, y yo veía que por ese camino las cosas no iban a andar y tenía que dar un vuelco y demostrar que iba a tener que poner el hombro también. Así que esas casualidades de la vida, llega a mi mano un proyecto, un folleto que había del ejército y me detuve particularmente en el de la Armada porque había un barco rompiendo la ola en traje de marinero, y cuando doy vuelta a ese folleto fundamentalmente decía que los hombres de mar no nacen, se hacen. Entonces, aferrándome a esa frase, dije, bueno, lo voy a intentar, total, si no me hacen, culpa de ellos. Así que se lo propuse a mi mamá apelando a su psicología de madre, me dijo, vos esto no te lo vas a aguantar, el régimen, y eso me dio más bronca todavía. Así que a los 2 o 3 días tenía todos los papeles firmados por ella, fui a buscar a mi papá, se lo hice firmar a él, y con 15 años cumplidos, la primaria aprobada, ingresé a la escuela de suboficiales de la Armada. Ese fue el tema, más que nada con mucho más amor propio que vocación. Bueno, el inicio fue durísimo, o sea, traspasar la reja de la vida civil a la militar, yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y nada, tampoco me iba a volver enseguida derrotado, digo, vamos a ver una cosa, si paso la instrucción y empiezan las clases, digo, en una de esas, por ahí se da. La instrucción fue durísima, había un superávit de ingreso, el filtro se hizo muy, muy duro, lo pasé, volviendo a la misma manera por la que ingresé, con más amor propio que vocación. Yo decía, si este que me está dando las órdenes llegó, ¿por qué no iba a llegar yo? Entonces, bueno, seguí adelante, atravieso la instrucción, elijo el curso de maquinista, ingreso al curso de maquinista y comenzaron las clases. Y ahí realmente se nota el cambio. Ahí uno empieza a formarse la especialidad que había elegido. Una disposición, una infraestructura para la enseñanza impresionante, desde todo lo que tenía que ver con motores, tornería, soldadura, uno realmente salía muy, muy formado. Terminé el curso, fue un año un poco de lío. Yo ingresé a la Armada porque en mi casa era un lío, pero en la Armada en ese año estaba peor que en mi casa, porque año 78, último coletazo de la subversión. La preparación del Mundial 78, reuniones, construcciones, y como si fuera poco la frutilla del postre, el conflicto con Chile. Así que bueno, se veía que donde entraba yo, las cosas estaban con su efervescencia. Atravesamos todo eso, me recibí y ahí sí recibo mi primer destino, que fue el destructor Ucuyana. Es la maqueta que tenemos acá, un buque americano, norteamericano, que había participado en la Segunda Guerra. Aquí siempre esos buques los tuvimos realmente a pleno, siempre estaban a full, siempre con posibilidades de navegar, así que ahí se podría decir que termino de recibirme de todo lo que había estudiado, pero ahí ya me recibí de marino. Estoy todo el año 80 a bordo, ahí por el mes de noviembre me llama el jefe de máquina y me dice si estaba al tanto de lo que pasaba. La verdad me sorprendió, dije, no tengo idea. Me dice, bueno, yo aquí tengo un memorando, por el momento prepare todo su equipo que va a desembarcar. Y la verdad pensé que me iban a echar, entonces en ese trayecto dije, ¿qué hice? ¿Qué rompí? ¿Dónde le erré? Y bueno, preparo mi equipo, me entregan el memorando, pero estaba cerrado, no lo podía leer, nadie sabía bien qué estaba pasando.
y me presenté en un cuartel que está a la entrada de la Dársena, en la base naval de Puerto Belgrano. Entrego en los papeles, me dijo en el pabellón del fondo, elija una cama que va a pasar unos meses acá. La verdad que era rarísimo todo, yo no tenía el dato exacto de qué estaba pasando. Empezó a llegar más gente a ese pabellón, toda gente de grado, toda gente superior a mí. Y ahí se empezó a correr el rumor de que íbamos a hacer un curso para una unidad muy nueva que había adquirido la Armada. Gemelo del destructor Hércules, que ya estaba en actividad. Así que bueno, eso dio un gran ánimo, fue un gran logro que haber sido elegido para eso. El curso se llevó adelante, lo aprobé y tuve el enorme orgullo de presentarme en Río Santiago, aquí en la ciudad de La Plata, cuando el destructor Santísima Trinidad estaba en plena construcción. Así que nos acoplamos al tramo de construcción que faltaba y la gran particularidad que estos buques eran ingleses. Así que ese convenio que nuestro país había firmado con Inglaterra decía que el destructor Santísima Trinidad debería ir un año a Inglaterra para lograr la puesta a punto definitiva de todo su equipamiento. Y ese año que me toca irme fue el año 1981. Así que con 18 años armé el bolsito, me despedí de mi familia y a los pocos días de andar navegando llegamos a la base naval más importante del Reino Unido, donde teníamos todo un año por delante para, lógicamente, todo el trabajo profesional y lograr el objetivo, y también las curiosidades o la convivencia en el tramo civil, ¿no es cierto? La convivencia con todo ese grupo inglés de marinos que estaban en la base. Así que así se fue desarrollando ese año, con cuestiones muy pintorescas, por ejemplo, que Diego Maradona empezaba a ser el jugador, el astro que luego fue, pero en ese entonces estaba asomando, y la verdad que todos los buques ingleses nos venían a buscar para jugar un desafío. Se pensaban que por haber nacido aquí solamente jugábamos todo como él. Pero lo aceptábamos, lo hacíamos, nos servía para distraernos, para confraternizar. Yo cumplo los 19 años en Inglaterra, ese día de mi cumpleaños, después de la jornada laboral, vamos a un bar muy cercano a Londres, por ejemplo, y estábamos en un rincón, el bar empezó a llenarse de marinos ingleses, preguntaron qué pasaba en ese rincón, dijeron que era mi cumpleaños, vinieron a buscarme, me tomaron del brazo, me pusieron en el centro del salón, me saludaron todos los marinos ingleses y me cantaron todos juntos el cumpleaños feliz. Así cumplí mis 19 años. Y también cuento algo muy pintoresco, que en ese entonces había tomado mucha repercusión, era mucha efervescencia, porque el príncipe Carlos había conocido a una chica muy bonita de pelo cortito, rubiecita, que era la Lady Di. Y ese año se casaron, entonces yo les digo a todos que yo estuve en el casamiento de Lady Di y del príncipe Carlos. Así que fíjate qué año que venía pasando. Cumplimos el objetivo, el destructor Santísima Trinidad, bajo nuestra construcción más la supervisión inglesa, estaba absolutamente en óptimas condiciones, un trabajo impecable, fuimos felicitados por todos los integrantes de la Real Armada Inglesa, de la Royal Navy, los ingenieros también, es decir, que un proyecto nacido totalmente en Inglaterra nosotros pudimos llevarlo a cabo sin ningún tipo de problema. Regresamos al país, yo le había prometido a mi familia que nos íbamos a mudar de casa. Estoy en esa plena mudanza con todo lo que acarrea un cambio de este tipo, con papelerío, y cuando comienzo realmente con la mudanza, al tercer o cuarto día, un patrullero me toca a la puerta, pregunta por mí, y tenía para entregarme un telegrama que debía leerlo de manera urgente. Y ese telegrama decía que debía presentarme de inmediato a la unidad. La verdad que hacía 4 o 5 días que había vuelto, era rarísimo. Pero dije, se rompió algo, explotó, la verdad que no lo tenían claro, pero no tenía alternativa, llamar al barco en esa época era una aventura, comunicarse. Así que le dije a mi mamá, te dejo todos los muebles en el patio, voy a ver qué pasa. Estamos hablando de la primera quincena de marzo del 82.
Y me presento en la unidad y veo un movimiento que no era raro, era la carga de combustible, alimentos, fluidos, todo lo que un buque de estas características necesita. Pero en el transcurso de unos días sí hubo algo que nos llamó muchísimo la atención. Un grupo de comandos anfibios se presentaron en el muelle con todo su equipo y se nos dijo que iban a compartir una navegación con nosotros. Y este barco, como te estaba contando, tenía muchas cualidades, muchas operaciones modernas, mucho equipamiento computarizado, pero si para algo no estaba preparado era para transportar gente. Entonces eso nos llamó mucho la atención, pero obviamente nos adaptamos, cumplimos con la orden, cargamos todo, y así fue como el día 28 de marzo. Alrededor de las 11 de la mañana salimos a navegar desde la base naval de Puerto Belgrano sin tener la más mínima idea dónde íbamos y mucho menos lo que teníamos que hacer. Entrada la noche de ese 28 de marzo, comienza a desatarse un temporal tremendo, tremendo. No había manera de mantenerse en pie. Lo seguimos atravesando, imagínense que tener 80 personas más, aparte de la dotación normal de un barco, era todo un tema, malos pertrechos. Pero así lo fuimos atravesando y este temporal aflojó el día 1 de abril. Y cuando esto sucede a bordo de una unidad castigada de manera tan fuerte por un temporal, lo que hace una dotación, primero que nada, es salir a revisar qué se perdió, qué no, qué falta, qué hay que reponer, qué hay que volver a atar, amarrar. Y estábamos en esa tarea cuando nos dimos cuenta que habíamos perdido un tacho de combustible de 200 litros. Se lo comunicamos a nuestro jefe y vimos que a ellos se les transformó la calle. Fue un impacto. Y salió corriendo hacia el puente de comando. Y la verdad que entre nosotros dijimos que haber atravesado semejante temporada y que lo único que habíamos perdido, porque el mar lo arrancó de cuajo, era un tacho de combustible, la verdad que era, entre comillas, barato. No entendíamos por qué tanto alboroto. La cuestión que seguimos con la función, seguimos con las tareas, y ahí sí se produce el quiebre el día 1 de abril, alrededor de las 5:30 de la tarde, por el sistema de radiodifusión que tienen este tipo de unidades. Nuestro comandante nos pide que prestemos atención, que dejemos de hacer todo lo que estábamos haciendo, porque se nos iba a dirigir un mensaje. Ante la sorpresa, comenzamos a escuchar ese mensaje y el almirante Busser, convertido en comandante de la tropa de desembarco, y ahora sí un poco se esclarece el panorama, nos dijo que a partir de este momento comenzábamos la aproximación final hacia las Islas Malvinas con el objetivo de lograr su recuperación. Esa fue la manera en la que me enteré de qué se trataba esta historia. La arenga es muy contundente, es un almirante mandando a su gente a una misión tan importante, es conmovedora, y entre todo lo que se nos pide y se nos ordena era el respeto a los habitantes de las islas, el no disparar un solo tiro de más, no herir ni matar a nadie, cumplir con todos los requisitos de respeto con toda la gente que habitaba en las islas. Terminada esa arenga, y cuando la sorpresa, o sea que duró poquito, pero fue un impacto, ahí me acordé que mi mamá los muebles había dejado todo, nada, ya no había más lugar para... A partir de ahí comenzamos con la aproximación final y el primer gran objetivo era conseguir la playa para el desembarco. Nos arribamos al sur de Puerto Argentino, hay una bahía, una ranura que se llama Bahía Enriqueta, se figura, maniobramos, porque este era un barco, un destructor,
y era muy difícil maniobrar en ese tipo de lugares por la proximidad a la costa, no teníamos la información cartográfica, cómo estaba debajo del mar, si poder golpear el casco. Y la verdad que la pericia del comandante hizo que podamos llegar hasta allí. Y cuando nos instalamos, tiramos al agua un kayak con 2 comandos anfibios que se acomodan en el kayak y fueron remando hacia la costa con la misión de saber cómo estaba el trayecto y qué encontraban en la costa de Mayotte, en ese punto particular. Se hizo esa maniobra y la verdad que la playa estaba muy sucia y eso iba a entorpecer el desembarco que se iba a hacer en los gomones clásicos tradicionales, motorcitos de fuera de borda y cada uno con su tanquecito de combustible. Y ahí la alteración cuando perdimos el tacho de combustible. Lo pudimos subsanar. Entonces, vuelve a la unidad, no era la playa adecuada, esto complicó un poco la situación porque maniobrar, como lo decía antes, para volver a buscar otra playa era muy complicado y con la única, digamos, entre comillas, mala suerte, que después de tanto mal tiempo, esa noche del 1 de abril, cada tanto las nubes se despejaban, apareció una luna así grandota y nos iluminaban de lado a lado, lo que nos convertía en un blanco muy fácil. Y sinceramente no teníamos la menor idea que había del otro lado. La cuestión que se maniobró con el buque, elegimos la segunda playa, el mismo procedimiento, el kayak que va, no volvía y en un momento con su linterna hace la señal de que esa era la playa adecuada y así fue como el 1 de abril a las 21 horas dimos comienzo con el desembarco, rumbo a la recuperación de las islas. Este desembarque, esta operación iba a realizarse en 2 columnas de estos comandos que teníamos a bordo. Una columna a cargo del capitán Sánchez Abarot debería desembarcar de la unidad, llegar a la playa y comenzar la travesía a pie hacia el comando de los Royal Marines y lograr su rendición. La segunda columna, el mismo procedimiento, desembarcar, llegar a la playa y dirigirse también a pie hacia la casa del gobernador, lograr la rendición del gobernador y la de todo su personal y sus soldados. Previo a ese desembarco, el capitán a cargo de la segunda columna nos reúne, nos da las últimas directivas, nos estrecha la mano y pocas horas después se convertiría en nuestro primer héroe caído en combate. Me estoy refiriendo al capitán Pedro Yamil. La operación siguió, como les decía, a lo largo de toda la madrugada, siempre a pie. Estábamos comunicados, en un momento percibimos, interpretamos que podíamos estar siendo interceptados, se cortó todo tipo de comunicación, quedamos a ciegas tanto nosotros como los comandos, y tal cual se nos había pedido, excepto en la casa del gobernador, donde se produce la escaramuza, donde está ahí herido de muerte el capitán Yatino, a quien no pudimos recuperar. También cae herido nuestro compañero el cabo Urbina, que corre a socorrerlo y recibe una descarga también de ametralladora, y el teniente García Quiroga, buzo táctico, que había desembarcado el submarino Santa Fe, que también es herido. Ellos dos los pudimos recuperar, con nuestro capitán fue imposible. Pero así fue, y a grandes rasgos, sin haber disparado un solo tiro de más, sin un solo kelper ni un solo soldado inglés herido, como el 2 de abril a la mañana muy temprano, nuestra bandera volvió a flamear después de casi 150 años en las Islas Malvinas y hemos cantado el himno como no recuerdo haberlo hecho nunca. ¿Qué pasaba dentro de Marcelo ahí? Hubo de todo, era una licuadora. O sea, yo hacía 2 meses que venía de compartir un año en Inglaterra con todos los tripulantes de los barcos que luego empezaron a venir, con los barcos que nosotros les hemos hundido, los que han sido atacados. Estuve apenas 2 meses intentando mudarme de casa y hacía 150 años que no se recuperaban las islas. Estuve un año en Inglaterra, volví de Inglaterra y a los 2 meses estaba desembarcado
estaba en las Islas Malvinas, ya bajo bandera argentina. La verdad que esa ficha realmente me cayó mucho de eso. ¿Cuánto tiempo estuviste en Malvinas? Estuve realmente todo el tiempo. Después de eso volvimos a Puerto, nos reaprovisionamos combustible, hicimos una gran recorrida todo el tiempo durante las islas, buscando lugares, informando. Teníamos una muy buena información de cómo iban a hacer las cosas. La orden de atacar o no, o sea, eso a mí se me escapa, pero sí estábamos al tanto. Participamos lógicamente de esa famosa noche donde fuimos a buscar la flota inglesa. Dos grupos, un grupo de tareas que iba con el crucero y otro grupo con el portaaviones, por cuestiones climáticas y porque en un vuelo de reconocimiento uno de nuestros aviones se encuentra en el aire con un Harrier y ambos volvieron a informar de que la operación no se podía hacer. Nosotros necesitábamos más tiempo para que despegue, más viento para que despeguen nuestros aviones y evidentemente en semejante lugar ese día faltó viento. Detalles de cada uno que lo atribuya a la gracia divina o a lo que sea. Y mi participación termina una vez firmado el acta del cese del fuego. Se dice que nuestros prisioneros, o el grueso de nuestros prisioneros, iban a volver en el Canberra hacia el continente. Mi buque, el Destructor Santísima Trinidad, fue el buque garante de esa entrega, es decir, que volvimos a las islas, supervisamos el cuidado y la entrega de nuestros prisioneros, navegamos hacia Puerto Madryn. El Canberra ingresa a Puerto Madryn, nosotros nos quedamos muy cerquita de él y allí desembarcaron todos nuestros compatriotas. El Canberra sale, lo custodiamos hacia mar afuera y allí lo dejamos. ¿Qué pasó después? ¿Fuiste a buscar los muebles que había dejado? Pasó después que, bueno, esto ya era, claro, después, bueno, volvimos a Puerto Belgrano, con toda esta carga encima, nos dan una licencia corta, vuelvo a mi casa, me encuentro con un panorama, yo apenas mandé una carta, no pude, después perdí toda comunicación porque la parte que a mí me toca hacer fue la parte quizás más confidencial de todas, tanto es así que estábamos a bordo y no sabíamos a dónde íbamos, es decir que fue una operación muy confidencial y basada en la confidencialidad y la sorpresa. Regresé a casa, nada, tratando de empezar de nuevo, disfruté de esa licencia, volví a la unidad, tenía todavía 2 años que cumplir de contrato por delante. Ahí empezó un poquito mi bronca con la fuerza, a pesar de que nos habíamos dado todo y nos habíamos tratado también desde aquel inicio del amor propio, pero ya empezaba a notar que las cosas no eran iguales, no me sentía bien tratado, no tratado por lo que uno le tocó hacer o no. Había un cierto resquemor entre el que fue y el que no fue, yo eso lo percibí, así de clarito. Bajada de línea, la democracia, no sé, no tenía la capacidad de analizarlo, pero sí de percibirlo. Así que cumplí con ese contrato y me fui de la misma manera que ingresé, me fui. Y empecé con el otro impacto que es muy parecido a lo que contaba José. Tenemos los veteranos un hilo conductor que más o menos, pero todos lo atravesamos, que fue el impacto de que para la sociedad, para reincorporarnos en la vida civil, no éramos prácticamente nada. Todas las manchas de la dictadura corrieron para nosotros, estar con un uniforme era ser Videla o Galtieri, y era un impacto tras otro, habíamos perdido, la mochila era muy pesada. Así que hasta prácticamente teníamos que haber borrado, después del esfuerzo y el orgullo, haber borrado de nuestra vida de que habíamos estado mal, porque eso cerraba un montón de puertas. ¿Qué pasa cuando te encontrás con un compañero? Bueno, todo esto que acabo de contar, si me encuentro con un compañero me va a decir, pero vos te acordás que estabas acá y Entonces seguimos atando cabos de aquella época, de aquella operación,
Y es muy reconfortante, la verdad que es hermoso. Nosotros aquí en este espacio, bueno, cada uno encontró, si bien estábamos todos en distintos destinos, que cada uno podamos hilvanar historias, porque yo desde que llego ellos ni tenían la menor idea de lo que estaba pasando, por ejemplo, o de lo que se les vendría 15 días después. Y yo ya estaba allá. O sea, yo fui, claro, el más impaciente, digo, veo a la juventud del 82 muy quieta, vamos a hacer algo. Entonces, bueno, pero sí, reencontrarse con alguien de esa época nos pasa muy seguido, afortunadamente aquí en la rural, que es un foco de reunión de gente muy importante, con cualquier provincia que vamos recorriendo, siempre hay alguien y es muy reconfortante. Muy reconfortante porque no hace falta hablar de nada, ya sabemos lo que nos tocó, lo que pasamos. Entonces lo único que hacemos es pulir detalles, a ver quién se acuerda más o menos de una cosa o de otra cosa.